Eso fue sudor, sangre y lágrimas lo que padecimos en esas obras. Del deseo de contar historias de vida, narrativas que sean inspiradoras, conversaciones humanas, cercanas, nace Un Café con la Sierra. Bienvenidos. Hola a todos, soy Ana María Sierra. Bienvenidos a Un Café con la Sierra, un espacio creado para tener conversaciones humanas, cercanas. Escalar en el mundo empresarial es una tarea bastante difícil, requiere gestión y eficiencia. Hoy tengo un invitado que a raíz de su constante trabajo ha logrado estar en la presidencia de la Cámara de Comercio de Ibagué. Bienvenido Carlos Hernando Enciso a Un Café con la Sierra. Ana María, muchas gracias, muy amable, muy complacido de estar aquí contigo. Gracias por atender mi invitación. Hoy tengo un café que de pronto a ti te suena. Es un café que es cultivado en el Tolima, se llama Arbor Café. ¿De en serio? Sí, en serio. ¿No te habría sonado? Sí, pues sabes que sí, me te iba a decir que estaba muy bueno. Está rico, me quedó bien hecho. Bueno. Ahí sí me sorprendiste. Bueno. Qué barbaridad. ¿Tengo buena fuente o no? Sí, sí. Bueno, para empezar, Ahí sí. Ahora más tarde hablamos de ese proyecto. Vale. Bueno. Para empezar, me gustaría que me dieras 3 palabras con las cuales te identificas y por qué te identificas y te puedes definir con esas 3 palabras. Bueno, alegría, compromiso y lealtad. Alegría como un principio cristiano, que es que somos alegres y que a pesar de cualquier situación no podemos perder ese sentimiento y esa, digamos, esa virtud, porque también es una virtud ser alegre. Entonces trato, a pesar de que tenga momentos complejos, pues no perderlo y tratar de siempre estar así, además irradiarlo. Compromiso porque donde me monto, pues ahí estoy metido completamente para sacar los propósitos adelante. A veces se ha podido, a veces no, pero el compromiso nunca se ha perdido. Y la lealtad, pues porque en medio de ese compromiso, pues siempre hay retos que toca asumir muy bien, y la lealtad es algo con lo que uno va, pues debe estar siempre, toda la vida, y gracias a eso, pues al compromiso y a la alegría, pues creo yo que hoy que estoy sobre mis 50 años exactamente, tengo un nombre que es lo que recibí de mi padre y es mi mayor valor. Qué bonito, me recordar a tu papá. Si lo recuerdas, lo debes tener pues en el fondo del corazón. Sí, claro. Con muchos recuerdos de infancia. Cuando murió mi papá hace 18 años, yo le quise poner un epitafio en su lápida, en el cenizario. Ahora ya no está porque fue en la primera parte, lo estábamos en Belén y ahora lo llevamos de un lado y ahí no se pueden poner epitafios. Es solo servicio, solo amor. Y eso es también un principio de vida mío. Entonces, con esto te resumo la vida de mi padre. Bueno, hablemos un poco de tu infancia, allá en la Plaza de Bolívar, en el edificio... Plaza. Uh-huh. Exactamente. Sí. Una fuentecita por ahí me contó que te decían picadurita de mosco. O sea, yo me imagino el porqué de ese apodo. No, ya sé quién es tu fuente. Sí, yo era muy cansón de chiquito. ¿Y cómo fue? No, feliz, una infancia llena de felicidad, llena en un edificio donde éramos un grupo pues con mis 2 hermanas y otros 3 vecinos, un grupo de 6 que se volvió muy compacto y luego llegó otra persona, 7, y muy muy felices, una camaradería, bueno. En ese edificio se vivió demasiado. Ahí estuve toda mi vida, desde que nací hasta que mi padre falleció cuando yo tenía 33 años. Entonces, toda mi vida, muy conectado con el barrio La Pola. Sí. Creo que eras hincha de la Perrada de La Pola. Claro, allá íbamos todos los días. Cercana también. La Perrada quedaba en toda la esquina de la calle Séptima con carrera Cuarta. Uh-huh. Y todos los días desde que crearon La Perrada, que fue como en el año 87, tal vez 88, hasta que ya estuve, bueno, ya me fui para Bogotá un tiempo.
Todos los días íbamos allá después del colegio a encontrarnos con el grupo de la barra del Apolo, le decían. Sí. Y ahí también empezó unos amigos de toda la vida, de varios colegios. Yo estaba en el Tolimense y éramos del colegio Tolimense, el San Luis y las niñas de la presentación. Sí. El San Luis era mixto, la presentación solo de niñas y el Tolimense solo de muchachos. Entonces ahí por las tardes nos encontrábamos y los fines de semana fijo ahí. Una adolescencia tranquila. Tranquila, sana, bonita, muy de amigos muy cercanos, muy chévere, muy chévere. Mucha bicicleta. Mi deporte en esa época era montar en bicicleta. Y triciclo también. Triciclo en la Plaza de Bolívar. Triciclo en la Plaza de Bolívar. Y no, muy felices con mis hermanas, que somos muy cercanos en edad y obviamente en amistad pues somos pues muy compenetrados. Y la amistad de tu fuente y las otras que están por ahí sí es una amistad de por vida. Entonces, esas amistades de niñez y adolescencia son perennes. Sí, exacto. Y se nota que como que las valoras. Claro, total. Son amistades muy bonitas. Obviamente se pierde uno ya en el tiempo, en la distancia, pero cuando uno lo necesita, ahí aparecen. Ahí están. Y uno aparece cuando lo necesitan a uno. Ahí están. ¿Y cómo fue esa formación profesional? ¿Tú te fuiste para Bogotá? Yo me fui para Bogotá, sí, yo me fui muy pequeño. Imagínate que yo hice el grado 11 de 14 años. Yo cumplí 15 años en octubre y me gradué en noviembre. Y me fui para Bogotá muy pequeñito a estudiar. Ya empecé ingeniería civil en La Salle. Mucha rumba, un poquito desordenado, desorganizado. Sí. Y bueno, por cosas de la vida estuve ya como hasta el año 95, 96, pero vine a terminar mi carrera universitaria acá. Ah, fue acá en Nueva Sí, yo la terminé acá, yo soy egresado a la Universidad Cooperativa de la primera promoción, hice homologación de unas materias y me vine aquí a terminar mi carrera, a trabajar. Sí. Yo estaba trabajando en Bogotá también, en proyectos de ingeniería. Y empecé incluso de almacenista de obra en un proyecto en Bogotá muy bonito en Santa Bárbara. Y aquí terminé con una empresa de ingeniería de un primo y terminé la carrera, estuve en ingeniería un tiempo, luego incursioné en política y ya Concejal. hace 20 años fui concejal de Ibagué. Sí, sí. ¿Y has ocupado cargos de gerencia como el del túnel de la Sí, yo tuve una empresa de ingeniería, luego estuve en la política, dejé la empresa. Luego estuve dirigiendo una agencia de cooperación que se llama Arco. Ahí estuve cerca de 2 años, un poco más de 2 años. Luego monté una empresa de consultoría y me llaman, todavía estaba vinculado a la política, me llaman para la gobernación del Tolima como secretario de Desarrollo Físico, que hoy se llama Infraestructura y Hábitat. Yo fui secretario de Infraestructura en 2 oportunidades, en el 2011, en el 2012 y en el 2013, en 2 gobiernos distintos. Y luego otra vez con mi empresa, o sea, siempre por el servicio público he dejado mis empresas, mis negocios personales. Servidor, soy una persona que me gusta mucho servir, aportar y tratar de ayudar a crecer. Estaba con mi empresa cuando apareció una oportunidad con una empresa de minería, con Anglo Gold Ashanti. Es un proyecto muy grande, muy bonito, que se llama La Colosa, pues ya desafortunadamente no se dio por situaciones adversas fuertes, sociales, políticas. Y ahí estuve casi 4 años. Y luego estuve en el gobierno del presidente Duque, en el Invías. Hice parte, gerencié la campaña política de Marta Lucía Ramírez a la presidencia. Entonces esa consulta popular, ella queda de segunda, Iván Duque la invita a que sea su fórmula vicepresidencial, yo hago parte de ese equipo de trabajo, luego me llaman al gobierno nacional y me dan una tarea bien tremenda, que fue la gerencia de proyectos estratégicos. Entonces... No, pues te has fogueado en todos los ámbitos gerenciales. Sí, en infraestructura, en minería, en la parte política, en la parte directiva. Llevo siendo directivo ya 17, 18 años en cargos directivos. Y siempre con chicharrones, ¿no?
Esa gerencia de proyectos estratégicos terminó llamándose gerencia de chicharrones estratégicos. No, pues a propósito con una tarea con el principal propósito de reactivar la obra abandonada del túnel de la línea, terminar el túnel de la línea y ponerlo a funcionar. Y lo logramos. Lo logramos. Un equipo de trabajo muy interesante. Y también estuve en el proyecto del Puente Pumarejo en Barranquilla. Lo terminamos y lo pusimos a operar. Y no, pues con eso, ni para qué te digo. Muy bravo. Muy bravo. Un trabajo muy duro. Eso fue sudor, sangre y lágrimas lo que padecimos en esas obras. Pero el resultado valió la pena. Valió la pena porque le servimos al país, porque revivimos una obra que nadie se imaginó. Mi papá se murió y dijo, esa obra nunca va a existir, nunca nunca vamos a tener esa obra. No. Ni se imaginó que iba. Claro, y nunca me imaginé yo que me iba a poner ahí Dios en esa tarea tan importante. Un reto muy fuerte, muy bravo, un sacrificio grande, una cuota de vida, no solamente la mía, la de todo mi equipo de trabajo y el equipo que estábamos en el Inviaster, la parte directiva. Fue muy fuerte. Y, por ejemplo, en esos momentos tan fuertes, ¿cómo motivas a tu equipo? Ay, qué delicia que hayas tomado café. Yo te iba a decir que no lo tomáramos porque además está delicioso, sí. Está muy rico. Con ejemplo, la presión era muy fuerte. Además porque recuerda que, bueno, el gobierno del presidente Duque es del 2018 al 2022. Y yo llevaba 1 año y unos meses ya en el túnel cuando llegó la pandemia. Y el reto era terminar el túnel. Nos faltaba como un 30%. El túnel, y no era solamente el túnel, porque era la doble calzada Cajamarca-Armenia, Cajamarca-Calarcá. 30 kilómetros de doble calzada, no era el túnel de la línea solamente, eran 25 túneles. 32 viaductos y la doble calzada nueva. Y eso estaba estaba abandonado prácticamente. Sobre todo la doble calzada. Sí. El túnel por lo menos tenía alguna actividad ahí, pero tocó revivir toda esa obra que estaba abandonada prácticamente. Se hizo de la mejor manera, me imagino, para poder llegar a eso. Claro, y fuera de eso que nos llega la pandemia y el primer protocolo de bioseguridad del país, ¿te acuerdas de los famosos protocolos de bioseguridad? Que era para que las empresas pudieran volver a trabajar, para que los empleados pudieran volver a sus trabajos, para que todo volviera. El primer protocolo de bioseguridad del país lo hicimos en el túnel de la línea, porque era el mensaje al país de que se podía reactivar la economía en medio de la pandemia. No dormimos 1 semana con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transporte, con el Invías, redactando ese protocolo de bioseguridad. Lo sacamos, nos lo aprobaron y la obra duró para 10 días. Muy bravo. Imagínate el susto en medio de esa incertidumbre mundial. Sí. Decirle a los trabajadores, decirle a los equipos, no les va a pasar nada. No les va a pasar nada. Sí, bueno. Entonces ahí hubo un costo de sacrificio familiar también. Muy fuerte, muy fuerte. Eso fue muy complicado. Sí, has estado como expuesto a cosas así, a trabajos duros. Claro, porque el tema minero en la Colosa fue una exposición social, política, unas presiones muy fuertes. Desafortunadamente, mucha desinformación que no permitió que ese proyecto siguiera adelante. Pero la exposición pública fue muy alta. Pues yo tuve que andar en carro blindado varios años debido a eso. Y en el Invías, pues un tema muy fuerte era el compromiso y la presión de que teníamos que entregar. Una presión muy fuerte que trataba yo, que mi estilo de liderazgo es sobre el estímulo más que sobre la presión. Sí. Entonces yo recibía presión de arriba y me tocaba disiparla y mandar más bien el estímulo hacia abajo. Sí, un mensaje algo distinto. Y en esos momentos, ¿cuál es tu pilar en esos momentos? La espiritualidad es muy importante y esa espiritualidad es lo que le permite a uno recibir esa alegría que llega de arriba para poderla transmitir. En medio de todo, las situaciones complejas, pues ese tema, el entusiasmo, no perder el entusiasmo. Y la esperanza. Y la esperanza, desde luego, la fe. Entonces, sí, eso obviamente es indispensable. Y eso tratamos de manejarlo. Y eso es lo que trato hoy con el equipo de trabajo, que también es una presión muy fuerte todos los días. Temas grandes, temas pequeños, con muchas personas.
Entonces sí, era eso, el ejemplo, estar ahí con la gente y pues un liderazgo, como te digo, basado en el estímulo más que en la presión, y un liderazgo pues muy humano, sí, muy humano, porque pues toca ser duro con las ideas, pero con las personas hay que ser suave. Entonces, completamente de acuerdo. Bueno, ahora sí hablemos un poquito de Arbor. no, Arbor es un emprendimiento que ahora es personal. Ajá. Y pues, ¿qué hago, no? Lo cultivas. No, lo compro, lo compro, yo lo compro. Yo sé que Se es cultiva cultivado en Ibagué. en Sí. el Tutumo. No, ese es cerca del Tutumo, ese aquí en el sector de la Martinica, en la vereda Cañadas Potrerito. Ahí compro el café y lo que hacemos es que se procesa y es un café de especialidad, de muy buen nivel. Y digamos que ahorita no tengo el tiempo, no alcancé a dejar el negocio como andando solito como quisiera, y ya lo que tengo son unos clientes que me compran. ¿Por qué empezaste con el café? Era un emprendimiento familiar. El café lo empezamos a valorar mucho en pandemia, porque estábamos acostumbrados a un café, pues el café del supermercado. Sí. Y un amigo que emprendió con su marca de café me dijo, ¿por qué no me lo compra? Apóyeme. Y lo probamos y nos encantó. Entonces cambiamos y se usaba el café que con azúcar. Claro, toca echarle azúcar porque el café normalmente que se compra es un café que no es colombiano, que es un café que es pasilla, que es muy distinto. Entonces toca echarle azúcar porque es un café negro, ¿sí? Toca echarle azúcar pues para que sepa bueno, porque en realidad eso no es bueno. Y el verdadero café, el café de especialidad, el que hoy vale, porque la gente hoy paga por eso, tiene todo un proceso desde el cultivo, desde la recolección, el beneficio, el secado, la fermentación, y ya en la planta, además porque todo se sabe. Si tú no lo recolectas en el momento que debe ser, si tú no lo fermentas el tiempo que debe ser, si tú no lo secas como debe ser, si llega todo se sabe allá en el laboratorio. Sí. Todo se sabe. Que porque eso le quedó así, no lo recolectó completamente maduro como tocaba. No lo dejó secar como era. No lo dejó fermentar como era. Todo se sabe. ¿Sí? Entonces, lo que se paga cuando uno paga un café bueno, primero que todo porque es saludable. ¿Sí? Casualmente ayer la Federación de Cafeteros publicó un estudio, no me acuerdo dónde, algo en Estados Unidos, de la FDA, que es como el INVIMA en Colombia, pero la FDA en Estados Unidos, donde confirman pues que el café, un buen café, es una bebida saludable. Y entonces, muchas bondades, total. Y incluso temas de alarga la vida también. Tú dices, si le estudias más al tema. Entonces, le boté corriente al nombre, al diseño, y bueno, ahí hay una marca. ¿Y piensas después de salir de la cámara? Sí, claro, seguir. He tenido muy buena acogida, y lo que pasa es que ya no tengo tiempo como te digo, no alcancé a llegar al punto en que ya tenía un comercial y todo eso, y la verdad no tengo ya cabeza para el tema, y no quiero no puedo. Me toca, estoy dedicado, comprometido 100% a Cámara de Comercio de Ibagué, pero ya quedaron los clientes. Entonces yo tengo un restaurante, tengo 2 cafés, tengo un par de empresas que me compran café, pagan mi café, desde hace ya unos años. Pues imagínate si eso sin haber hecho, sino muy poquito para empezar. Tengo, y bueno, en realidad son como 4 o 5 restaurantes, un par de empresas y unos 2 cafés. Ajá. Y con eso ahí se mueve. Sí, igual pues ahí, claro, estoy... Sí, pero eres un emprendedor. Ahí está el emprendimiento, sí, ahí está el emprendimiento. Sí. ¿Y qué tips le puedes dar a muchos emprendedores que te pueden estar oyendo ahorita? No, pues dependiendo pues del sector. Primero que todo, que se hagan acompañados de la Cámara de Comercio. Sí. Sin la Cámara de Comercio, ¿se puede emprender también? Sí, se puede emprender, pero el camino puede ser más largo. En la Cámara de Comercio encuentran
todas las lecciones aprendidas, encuentran un equipo humano maravilloso que los pueda acompañar en lo que necesiten. Si ya tienen su negocio andando hace varios años y no se han formalizado, pues ahí los orientamos cómo se puede formalizar. Sí. Las bondades de formalizarse, sí, de poder acceder a información que si no están en la Cámara de Comercio pues no les va a llegar. Capacitaciones, ruedas de negocios, ruta de formalización, ruta de emprendimiento, ruta de internacionalización, estrategia sectorial. No, y te digo que de verdad el equipo humano es maravilloso y hay un compromiso muy alto para que la gente con sus negocios pueda crecer y trascender. Son negocios que generan su propio empleo, muchos. Imagínate que nuestro tejido empresarial es el 97% de las empresas en microempresa, 97 microempresa. Imagínate. Y el negocio motor de Ibagué, dígame, ¿cuál? No, es comercio y servicios. No, no tenemos casi industria. Sí, de hecho las grandes empresas, el 95% no son industrias, son empresas de comercio y servicios, ¿sí? Pero nuestro tejido empresarial es el 97% microempresarios, y de ese 100% el 76% son empresas unipersonales, que es el abogado litigante, que es la señora de las arepas, que es el señor de la tienda, que es el ingeniero civil, sí, que es la psicóloga, la odontóloga, el esteticista. Son personas naturales y ese es nuestro tejido empresarial. Entonces ahí los acompañamos para que puedan crecer y trascender. Y crecer es que puedan generar empleo, que puedan sofisticar su producto, que puedan registrar su marca, que puedan tener su certificación de INVIMA, los que lo necesitan, que puedan tener conocimiento en sus buenas prácticas de agricultura, en sus buenas prácticas productivas, sus certificaciones de calidad. Todo eso lo podemos hacer, acompañar desde la Cámara de Comercio. Y si se afilian, porque una cosa es estar matriculado en la Cámara de Comercio, que es el registro mercantil, que es como la obligación, sí, pero si además son afiliados, pues tienen derecho a otros beneficios como salones, para que ustedes quieren traer clientes o dar una charla. Ahí tienen salones de la Cámara de Comercio, tienen un auditorio, le hacen descuentos en los precios, tienen descuentos en capacitaciones, tienen capacitaciones gratuitas, tienen acceso a información de ruedas de negocios, pueden tener acceso más fácilmente a misiones empresariales. Nosotros llevamos a nuestros empresarios afiliados a las misiones, a las ferias en Corferias, en Medellín, a donde haya que ir, los acompañamos. Además, sí, para que la gente se anime. Claro, no, total. Entonces, mira que yo no conocía, yo me moví en el mundo gremial de alguna forma por el tema político que he manejado, por el tema de cuando estuve en la agencia de cooperación, cuando estuve en las gobernaciones, porque he estado uno desde las secretarías de despacho, pues uno muy conectado con los gremios y uno lo conoce y conoce el trabajo, pero el sistema cameral es un sistema hermoso y es un mundo que la verdad es muy bonito y creo que me he adaptado rápidamente. Y pues te puedo contar que en cuanto a la gestión de matrículas, de renovaciones de matrículas mercantiles, hemos tenido el mejor registro en los últimos 7 años, ¿sí? Y en ingresos de igual forma, porque logramos comprometer al equipo mucho más de lo que ya estaba, con base en el estímulo y la motivación. Carlos Hernando, ¿qué le dirías a esos jóvenes que estudian por fuera, se van a estudiar y no vuelven a Ibagué, a esa fuga de jóvenes? Y pues para animarlos y que vuelvan y que puedan trabajar por la región también, ¿no? Sí, claro, mira, es muy importante. Hoy tenemos muy buenas universidades acá. En nuestra época no había tanta oferta. Cuando yo volví a Ibagué, imagínate, yo soy la primera promoción de ingeniería civil de Ibagué. ¿Y de la Universidad Cooperativa? Sí, yo estudié en la noche y ahí trabajaba en el día. Y porque ya estaba la oferta, entonces me vine aquí, se me lograron las materias y me gradué. En esa época hoy hay muy buena oferta de universidades, en unos programas pues también muy buenos, pero todavía hay mucha gente, muchos estudiantes que tienen la posibilidad de irse a estudiar por fuera, de pronto pues con otras alternativas de formación. Y bueno que se formen en otro lado, que trabajen en otro lado, que aprendan en otro lado, pero que finalmente nunca olviden su tierra, que vuelvan acá. Y que, mira, pues tenemos amigos en común porque conocemos las experiencias que tienen sus empresas, operan desde Ibagué e incluso no tienen clientes en Ibagué ni en el Tolima, pero están aquí radicados y los empleos que generan los generan acá.
y lo pueden hacer perfectamente, pero también hay otros que crean su empresa y producen acá, ¿sí? Mira, hay una empresa muy bonita que se lanzó hace 3 semanas que se llama Tribox, de ibaguereños. Y imagínate, no teníamos una planta trilladora de café y resulta que el café del bueno, entonces no había registros de exportación de café de especialidad de Tolima, porque resulta que lo compraban el que producimos acá en el Tolima, lo compraban o del eje cafetero o del Huila, y allá sí estaban las plantas, allá lo procesaban y hacían la trilla y lo exportaban y el registro aparecía desde allá. Ahora tenemos una planta acá, se llama Tribox. Además, un container diario mucha gente cultivando el café, sí. en Ibagué. Y valdría la pena que invitaras a este empresario que lograron, que no es un empresario solamente, son varios, pero incluso lograron que James Rodríguez invirtiera ahí. Sí, además él tiene su... Claro, tiene su negocio de café y qué bueno que pues todo eso. Tenemos como este caso varios interesantes, historias bien interesantes para conocer. También empresas muy tradicionales. Tenemos una empresa que produce transformadores eléctricos desde hace, creo que son 70 años. Exportan transformadores. Sí. Imagínate, nunca se fueron de acá, siempre estuvieron acá. Ya está la segunda o tercera generación. Y entonces ahí... Hay gente que le apuesta. Le apuesta. Hay que seguirle apostando. Tal cual. De diferentes sectores, historias hay por montones muy bonitas, pero necesitamos muchos más de esos. ¿Por qué? Porque en el Tolima no tenemos casi industrias. Entonces necesitamos, ojalá que haya industrias para que genere mayor empleo. Ojalá que vengan empresas grandes, multinacionales acá al Tolima. ¿Por qué? Porque si llegan multinacionales, que tenemos, es algo que quisiera contarte también, Invest in Tolima, que es una agencia de atracción de inversiones que estamos promoviendo, que ya existe, digamos, la estrategia, ya estamos en la red Invest Colombia, estamos en la red de Invest Pro Colombia y estamos creando la agencia para que lleguen empresas también grandes a invertir acá. ¿Por qué? Porque todas esas microempresas pueden ser proveedores de estas multinacionales, de esas industrias. Entonces hacemos que formamos talento local para que le produzcan desde esas microempresas o medianas o pequeñas empresas o medianas que sean proveedores de estas multinacionales. A veces vemos como que, ¿por qué la multinacional? Cuando una multinacional llega o una empresa o que sea nacional, ¿sí? Que te digo yo, la planta de Nutresa, un ejemplo, que llegue acá, sí. Pues vamos a necesitar, si son 200 empleados, van a necesitar mínimo 600 overoles de trabajo, ¿sí? Exacto. Que sean 3 overoles, cuántas botas, cuántos cascos, cuántas gafas, cuántos guantes. Fíjate la industria tan bonita que en eso sí tenemos aquí un avance en tema de dotaciones para las empresas. Hay empresas aquí que no te imaginas, le producen a FEMSA en México, Coca-Cola. Desde acá. Sí, a Cemex Internacional le producen, ¿sí? Son empresarios y están ahí dándole, que no hacen sino trabajar, porque el empresario no es de figurar, el empresario es de moverse. Obviamente tienen que, dependiendo del sector en el que están, pues necesitan pagar pautas, hacer publicidad y todo eso, pero hay muchos empresarios que no tenemos ni idea, ¿sí? Que existe. Tenemos una empresa constructora de infraestructuras para telecomunicaciones, que de ibaguereño, que factura para empresas grandísimas multinacionales en Colombia y por fuera. Qué maravilla eso. Y no se quiere ir de Ibagué, no, pero sus clientes están principalmente en Bogotá, Medellín, Barranquilla. Y no se quiere ir de Ibagué porque ama Ibagué. Sucede. Y genera acá en Ibagué genera, creo que son 40 empleos, pero en Medellín tiene 70. Y su base es Ibagué. Entonces son historias maravillosas, pero necesitamos muchos más de esos. Entonces, claro, y para eso la Cámara de Comercio, para conectar, y por eso estamos con Invest in Tolima, para atraer inversión, ponérselos aquí. ¿Toca segunda parte o qué? Sí, yo creo que nos va a tocar otra entrevista. Pues para terminar, para poder terminar. Ya te dieron por acá desde el máster que... Más o menos. El café es muy rico, tengo que resaltarlo. Sí. Lo hemos manejado durante estas entrevistas también. Bien. Pero me gustaría que le dieras un mensaje si tuvieras enfrente a tus hijos y a jóvenes desde ese rol de trabajador constante. ¿Qué mensaje le darías?
primero que todo, tener propósito y siempre tener proyectos. Si uno en la vida no tiene proyectos y propósitos, pues pierde mucho de su misión en este mundo. Entonces es proyectarse y proponérselo y creerse el cuento. Creerse que sí, creérselo y meter. Pero tú no te puedes creer nada cuando no te propones nada. Entonces hay que fijarse el propósito. Yo quiero llegar allá. Pero ¿cómo llego allá? Debo tener un plan, una estrategia. Entonces necesito generar la estrategia. Con la estrategia ya genero mis acciones. Y esa acción, sea pequeña o grande, hay que hacerla. Si no la haces, nunca vas a empezar a hacer la siguiente y la siguiente. Entonces el tema ahí va el propósito, estrategia, persistencia y fe. De acuerdo. Gracias por acompañarnos y por aceptar una invitación a un café con la sierra y contarnos un poco de tu vida, compartir con nosotros. Vale, Ana María, no, muchísimas gracias. Muy amable. Soy Ana María Sierra y nos encontramos la próxima emisión en Un Café con la Sierra. Y recuerden que siempre hay historias valiosas que contar detrás de cada persona.